o de su uso de la palabra. Número 4, pérdida de un órgano o de un sentido. Y número 5, incapacidad para engendrar o concebir. Muy bien, muchas gracias. Entonces, nosotros vemos en los artículos 145 y 146, esas son las lesiones más graves que existen en nuestro código. Las específicas del 145 y las gravísimas del 146. Fíjense que, pues, nos deja de llamar la atención cómo en el 145 la pena, la sanción para ese delito de lesiones específicas es de 5 a 12 años. La pena para el delito de lesiones específicas es de 5 a 12 años. Tienen pena más alta que varios de los homicidios. Miren, por ejemplo, el homicidio preterintencional tiene de 2 a 10 y estas lesiones tienen de 5 a 12. El homicidio culposo tiene una pena de 3 a 8 años y las lesiones específicas de 5 a 12, de 3 a 8 el homicidio culposo y de 5 a 12 las lesiones específicas. Bueno, no deja, digamos, de llamar la atención eso porque, claro, en esos homicidios culposos y el preterintencional hay una muerte, hay la pérdida irreparable de una persona, de miembro de una familia, de un ser querido. En las lesiones específicas no muere nadie, pero no es menos lo que se hace en las lesiones específicas, porque en las lesiones específicas se deja ciego a la víctima o se le esteriliza. Entonces, es la forma en que el legislador ha contemplado esto. En el homicidio culposo la pena es más baja, hay un muerto, pero no había intención, lo que hubo fue imprudencia. En cambio, en las lesiones específicas sí hay intención de dejar ciego a la persona. Y no podemos decir que dejar ciego a una persona, el que actúa con ese dolo, debería tener una pena diferente. Pero lo cierto es que hay homicidios atenuados con penas más bajas que las lesiones específicas. Fue la forma en que el legislador contempló estos delitos. Por un lado. Por otro, vuelvan a ver sus dos artículos, el 145 y 146. Fíjense lo que les voy a comentar y a preguntar. El 145 y el 146. Fíjense lo que les voy a comentar y a preguntar. En las lesiones específicas del 145, con pena de 5 a 12 años, dice castrar, esterilizar o dejar ciego. Ese es el 145. Y el 146 en el numeral cuarto dice pérdida de un sentido. Bueno, podría ser el sentido de la vista, ¿no? Y en el numeral 5 dice incapacidad para engendrar o concebir. Bueno, si alguien lo castran o lo esterilizan, ya no va a poder engendrar o concebir. Entonces, aparentemente, los dos artículos regulan lo mismo. Solo que uno dice dejar ciego, el otro dice perder un sentido. Uno dice castrar o esterilizar, el otro dice engendrar o concebir. Estamos hablando de los artículos 145 y 146. Y uno tiene pena de 5 a 12 y el otro tiene pena de 3 a 10. Entonces pareciera que los dos artículos están regulando lo mismo. Me decía un alumno en otra clase. Y entonces ahí la solución me decía es ponerle los dos delitos y las dos penas. Pero en realidad esa no es la solución, porque nadie puede ser penado dos veces por una misma conducta. Nadie puede ser penado dos veces por una misma conducta. Por una misma conducta de alguien que le saca los ojos a otro, pues no le vamos a poner las lesiones específicas porque lo dejó ciego
Y además las lesiones gravísimas porque perdió el sentido de la vista. Esa no es la solución, porque hay una regla que dice que nadie puede ser penado 2 veces por una misma conducta. Y aquí estaríamos penando 2 veces a la persona por una conducta. Entonces, ¿qué piensan ustedes al respecto, jóvenes? ¿Qué piensan? Licenciado, yo miro acá que dice en el 145, dice quien de propósito, o sea que sí tenía la intención de hacer eso específicamente. Y en el 146, donde dice perder un sentido, Pero no se hace énfasis en que estaba el propósito de hacerlo. ajá. Ujú. Es cierto lo que usted dice. Oye, bueno, comencemos con que es cierto lo que usted dice, pero algo más que usted quisiera explicar o algún compañero, pero es cierto lo que usted dice. Usted dio en el punto. ¿Alguien más que quiera agregar algo a eso? Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Yo entiendo que en el 145 hablamos de un delito doloso, mientras que en el 146 sería un delito culposo. Va, pero fíjese, pues, fíjese. Bueno, gracias, compañero. No puede ser así. No puede ser así. ¿Sabe por qué? Porque ya dijimos que los delitos culposos son solo los expresamente determinados en la ley. Mire el 150. ¿Cuál es el título del 150? ¿Cuál es el título? Lesiones culposas. Lesiones culposas. Licenciado, perdón, en el 146 dice... Solo denme un segundo, solo denme un segundo. Ujú. El 150 dice lesiones culposas. Ahí sí son expresas las lesiones culposas. Pero el compañero que decía que en el 145 son dolosas y en el 146 son culposas, eso no lo podemos decir. Porque delitos culposos son solo los expresamente determinados por la ley. Ya hemos hablado de esto. Por lo tanto, las lesiones gravísimas, aunque no diga ahí que son con dolo, sí son dolosas. Por lo tanto, también las lesiones específicas del 145 son dolosas. Y las lesiones gravísimas del 146 también son dolosas. Pero la diferencia va en lo que dijo la compañera al principio. A ver, ¿quién más iba a intervenir? Perdone que le interrumpí. Licenciado, yo comprendo que el 146, esa lesión tuvo como resultado lo que dice acá, le produjo, pero no realmente buscaba eso. La lesión le causó, o sea, fue el resultado. En cambio, las lesiones específicas sí buscaba eso. Había intención. Exactamente. Pero buscaba eso. Ese era el propósito específico. En las dos hay intención. En las dos hay intención. Pero usted lo está explicando bien. Solo que en las dos hay intención. Ya lo dijeron. Miren, pues la diferencia es esa. En el 145, el artículo dice quien de propósito castrar o esterilizar o dejar ciego. Es decir, el objetivo en esas lesiones era exactamente eso. Era dejarlo ciego. Entonces le quemaron los ojos o le extrajeron los ojos. En cambio, en las lesiones del 146 también son intencionales. Solo que ahí lo que hizo fue darle un palazo en la cabeza para lesionarlo y le lesionó el nervio óptico y lo dejó ciego. Como bien dijo la compañera, el resultado de la lesión fue que lo dejó ciego, pero no es que quería dejarlo ciego el palazo, no era ese el objetivo específico. En cambio, en el 145 hay lo que se conoce como dolo específico. Las dos son dolosas, las lesiones del 145 y las gravísimas del 146. Las dos lesiones son dolosas, pero en el 145 hay un dolo específico, porque específicamente lo que quería era dejarlo ciego. No podría decir, le quitó los ojos, pero no quería dejarlo ciego, imposible. Si le quitó los ojos era porque lo quería dejar ciego. Entonces, esas lesiones específicas son más graves, tienen una pena más alta. Miren,
Las lesiones específicas tienen de 5 a 12 y las gravísimas de 3 a 10. Porque aunque en las dos se da el mismo resultado, en las específicas el propósito específico era hacer lo que se hizo. Por lo tanto, aunque aparentemente los dos delitos regulan lo mismo, que es finalmente dejar ciega a la persona, pero no lo regulan igual. Porque en las lesiones específicas, es cierto, lo dejó ciego, pero es que eso era lo que quería, le sacó los ojos. Entonces son lesiones específicas, con pena más alta. En las lesiones gravísimas no lo quería dejar ciego, pero el palazo en la cabeza le lesionó el nervio óptico y el ojo ciego. Entonces son lesiones gravísimas, con una pena más baja. Ambas dolosas. Ambas dolosas. ¿Les queda claro eso, jóvenes? Sí, licenciado. Muy bien, muy bien. Entonces, si no tiene, vamos a ver, alguien escribía ahí que en las lesiones gravísimas hay preterintencionalidad. No lo veamos así. No lo veamos así. Yo entiendo lo que el compañero o la compañera escribió. En cuanto a que el ojo ciego, pues no era eso lo que quería, pero el palazo lo ojo ciego. No es que sean preterintencionales. Sí lo quería lesionar. No importaba cómo, pero no era eso lo que quería. Pero como producto del resultado de su acción, eso fue lo que pasó. Eso fue lo que pasó. Yo entiendo y tiene lógica lo que están pensando quien escribió eso, pero como es de resultado, como ya dijimos que los delitos de lesiones se califican por el resultado, entonces resulta que de ese palazo hay que ver si lo hace perder un sentido, entonces es gravísima. Siempre que no haya tenido la intención específica de dejarlo ser. Bueno, si no hay preguntas, entonces veamos ahora si ustedes me hacen favor las lesiones graves y las lesiones leves del 147 y 148, si me hicieran favor. Leámoslo, 147 y 148. Artículo 147. Lesiones graves. Quien causare a otro lesión grave será sancionado con prisión de 2 a 8 años. Es lesión grave la que produjere alguno de los resultados siguientes. 1. Debilitación permanente de la función de un órgano, de un miembro principal o de un sentido. 2. Anormalidad permanente, uso de la palabra. 3. Incapacidad para el trabajo por más de un mes. 4. Deformación permanente del rostro. ¿Continúo, Lic? Por favor. Artículo 148. Lesiones leves. Quien causare a otro lesión leve será sancionado con prisión de 6 meses a 3 años. Es lesión leve la que produjere en el ofendido alguno de los siguientes resultados. Número 1, enfermedad o incapacidad para el trabajo por más de 10 días sin exceder de 30. 2, pérdida e inutilización de un miembro no principal. Y número 3, cicatriz visible y permanente en el rostro. Muy bien, muchas gracias. Entonces, jóvenes, ustedes encuentran aquí las lesiones graves y leves. Cada una de ellas tiene su circunstancia. Por ejemplo, si se le incapacita para el trabajo a la persona lesionada por 2 meses, pues las lesiones van a ser graves. Si se le incapacita para el trabajo por 15 días, las lesiones van a ser lesiones leves. La diferencia es que las graves tienen de 2 a 8 años y las leves tienen de 6 meses a 3 años. Una diferencia bastante grande. Entonces, dependiendo el resultado de la lesión, así va a ser el delito. Por ejemplo, yo les conté, no sé si el semestre pasado a ustedes, pero he contado en otras clases, por ejemplo, un
una situación que ocurrió hace muchos años. Una señora fue a una de esos lugares donde pues, practican casi como brujería, diría yo, como brujería. Y la señora llegó y le pidieron unas señoritas que se quitara la ropa, le echaron aceite en el cuerpo y unos pétalos de flores que le ponían, porque ya le iba a llegar a atender el pues, que supuestamente tenía facultades sobrenaturales para resolver problemas, pero lo que pasó en lugar de eso es que pasó otra señorita con una candela, y como le estaban echando aceites en el cuerpo a la señora se incendió. Se volvió una antorcha humana en cuestión de segundos. En los minutos que tardaron en llevarla al hospital San Juan de Dios, la señora se le fundió la mandíbula con el pecho, le quedó pegada la mandíbula al pecho. Prácticamente se le derritieron las orejas, sus pechos, y entonces hubo que hacerle muchas operaciones, primero para separarle el cuello del pecho, pues quedó fundida en una masa. Tuvieron que hacer muchas operaciones. Era difícil ver a la señora porque tenía una deformidad enorme. Bueno, el médico dictaminó que le iba a quedar deformación permanente en el rostro a esta señora. Deformación permanente en el rostro. ¿Cómo lo calificarían ustedes? ¿Como lesiones graves o leves? Lesiones graves, ¿Por qué? porque le quedó una deformación permanente en el rostro y está regulado en el numeral cuarto del artículo En 147. el numeral cuarto dice deformación permanente del rostro. ¿Y quién va a decirles a ustedes en un oficio, en un dictamen, si le va a quedar una cicatriz permanente en el rostro o si les va a quedar deformación permanente en el rostro? ¿Quién se los va a dictaminar? Un médico. Un médico forense Del INASIF. del INASIF. Ustedes van a recibir el informe médico. El informe médico les va a decir si la persona debe guardar reposo por 2 meses y no puede ir a trabajar, o si debe guardar reposo 20 días y después ir a trabajar. Los médicos les van a dictaminar. Bueno, ¿alguna pregunta? No, licenciado, todo No, claro. licenciado. Muy bien. Entonces ahora, si ustedes me hacen favor, leamos el 149 y 150. 149 y 150. Artículo 149. Lesión en riña. Cuando en riña timultaria se causaren lesiones sin que pueda determinarse el autor o autores de la misma, se aplicará la pena correspondiente a las lesiones, rebajada en una tercera parte a quienes hubieran ejercido alguna violencia en la persona del ofendido. Digamos. Sigo con el siguiente artículo, Por licenciado. favor, si me hacen favor. Artículo 150. Lesiones culposas. Quien causare lesiones por culpa, aun cuando sean varias las víctimas del mismo hecho, serán sancionados con prisión de 3 meses a 2 años. Si el delito fuera ejecutado al conducir vehículo bajo influencia de bebidas alcohólicas, drogas tóxicas o estupefacientes o en estado de ebriedad que afecten la personalidad del conductor o en situación que menoscabe o reduzca su capacidad mental, volitiva o física. Se impondrá al responsable, además de una multa de 5.000 a 25.000 quetzales, suspensión de la licencia de conducir de 6 meses a 2 años. Si el delito fuera causado por pilotos de transporte colectivo o de carga en cualquiera de las circunstancias relacionadas en el párrafo anterior, será sancionado con prisión de 3 a 5 años y cancelación de la licencia de conducir de 6 meses a 3 años o por el tiempo que dure la condena. En caso de reincidencia, la sanción de prisión y cancelación de la licencia se duplicará. Muy bien, muchas gracias, muy amable.
Bueno, en esto quisiera nada más hacer dos comentarios. Primero, en cuanto a la lesión en riña del 149. Este artículo, este delito, es muy parecido al homicidio en riña tumultuaria, ¿se recuerdan? Solo que aquí no muere la persona, se le producen lesiones, pero no muere. Allá es homicidio en riña. Esta es lesión en riña. La característica, como ya lo vimos en el otro delito, la característica es que es una riña tumultuaria. Así lo dice la primera línea de este artículo 149. Cuando en riña tumultuaria. Eso de riña tumultuaria quiere decir que hay una pelea entre varios, todos contra todos, o un grupo contra otro grupo. No es todos contra uno. Eso ya lo dijimos que no, porque eso más parece linchamiento, ¿verdad? O asesinato. No es todos contra uno, sino es un grupo contra otro grupo, que se acometen, o sea, se atacan, pues, se atacan confusa y tumultuariamente y no se sabe quién provoca las lesiones. Y entonces se le pone la pena de las lesiones. Que se trate, dice el artículo, se le aplicará la correspondiente a las lesiones rebajada en una tercera parte a quienes hubieran ejercido alguna violencia. ¿Entienden? Entonces, este delito de lesiones en riña se da prácticamente cuando varias personas se atacan entre sí, no se logra establecer quién es el que está produciendo la lesión y entonces a todos se les pone la pena de la lesión que se trate rebajada en una tercera parte. Por eso es lesión en riña. Tiene las mismas características del homicidio en riña tumultuaria, solo que en aquel lo que no se determina es quién fue el que causó la muerte. Bueno. La otra observación tiene que ver con el otro artículo, el de las lesiones culposas. Quiero decirles que obviamente esas lesiones culposas son las que se causan por imprudencia, ¿verdad? Y aquí el artículo habla mucho de lesiones culposas provocadas por alguien que conduce un vehículo. Bueno, lo que yo quiero que ustedes tengan claro es que las lesiones culposas no solo se dan en accidentes de tránsito. Sí creo yo que la mayor parte de homicidios culposos y la mayor parte de lesiones culposas provienen de accidentes de tránsito. Pero eso no significa que solo puedan haber lesiones culposas en esas circunstancias. También comete lesión culposa el maestro de obras que deja caer un blog desde el tercer nivel y lesiona a un niño que va por la calle. O el médico que tenía que extirpar, digamos, un riñón y resulta que extrae el otro riñón, el que estaba bueno. Miren qué gran problema, dejó a la persona casi sin poder vivir, por una imprudencia, por una negligencia. Entonces, o del señor que está limpiando el arma de fuego y en su casa el domingo, en la mañana está limpiando su arma de fuego porque tiene descanso, pero no descargó el arma y ese señor mató a su hijo que estaba con él ahí viendo televisión en una sala de una casa y lo mata. Todos esos son, este último sería ahí resultado de muerte, pero si lo lesiona, igual serían lesiones culposas. Lo que quiero decirles es que las lesiones culposas no las imaginen ustedes solo en accidentes de tránsito, puede ser en cualquier circunstancia en que se lesione a una persona sin intención, con imprudencia. Lo mismo que el homicidio culposo. En cualquier circunstancia en donde se mata a una persona sin intención, con imprudencia. Entonces, no pensemos en las lesiones culposas solo pensando en accidentes de tránsito porque puede ser en cualquier circunstancia. ¿Está claro eso, joven?
¿Les queda claro? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Licenciado. Bueno, por eso me recordé ahorita que les expuse estos casos, digamos, y aprovechar para preguntarles lo siguiente. Si un padre está limpiando su arma de fuego en su casa el domingo y se le dispara el arma sin intención, se le disparó, la estaba limpiando y no la descargó y se le disparó. Y mata a su hijo, no hijo adoptivo, sino su hijo natural, y mata a su hijo que está ahí con él. ¿Qué delito es ese, jóvenes? Homicidio culposo. Muy bien, ¿alguien más? ¿Alguien más, jóvenes? El papá estaba limpiando su arma de fuego, se le dispara y mata al hijo. Licenciado, ¿es un homicidio calificado o agravado? Porque hay un vínculo de sangre. Lo que pasa es que, digamos, si pensáramos, por ejemplo, en el parricidio, el punto es que el parricidio es intencional. El parricidio es un delito doloso. Entonces no hay otro delito que contemple el que alguien mate a su hijo con negligencia, solo el homicidio culposo. No podemos pensar en el parricidio porque no hay delito de parricidio culposo. El parricidio está contenido en nuestra ley solo como un delito intencional. No, caso fortuito no. Caso fortuito no, porque no. Pero en ese caso que les estoy poniendo, ¿hubo descuido o no hubo descuido? Sí. Sí. Entonces no puede ser caso fortuito, porque el caso fortuito es cuando se actúa con el debido deber de cuidado. No, la respuesta es delito culposo. La respuesta es homicidio culposo. Porque ya dijimos que, y así lo establece la ley, solo son culposos los delitos expresamente determinados por la ley. Muy bien. Para concluir, veamos por favor el 150 bis, si me hacen favor de leerlo. 150 bis, leanlo. Artículo 150 bis. Maltrato contra personas menores de edad. Quien mediante cualquier acción u omisión provoque a una persona menor de edad o con incapacidad volitiva o cognitiva daño físico, psicológico, enfermedad o coloque al niño en grave riesgo de padecerlos, será sancionado con prisión de 2 a 5 años, sin perjuicio de las sanciones aplicables por otros delitos. Muy bien, muchas gracias. Entonces, jóvenes, aquí se trata simplemente de un delito muy importante que protege a los menores de edad, cuando dice que mediante cualquier acción o omisión se provoque incapacidad o un daño físico a un niño, a un menor de edad, en donde pues lo que se hace es menospreciar a la víctima por su edad y se le provoca un daño específico y la ley lo contempla directamente como un maltrato contra menores de edad. Entonces, estos jóvenes son los diferentes delitos de lesiones que tiene contemplado nuestro código. En la próxima clase vamos a iniciar con el delito deportivo del 152 y luego con los delitos de peligro de exposición a personas. ¿Alguna pregunta sobre lo que hemos conversado hoy? ¿Ninguna pregunta? Muy bien. Bueno, entonces, les agradezco mucho su fina atención, jóvenes, y les deseo que tengan una feliz tarde hoy. Muchas gracias. Feliz tarde, Feliz licenciado. tarde. Feliz tarde, licenciado. Gracias.